en la Universidad de Toronto también. Bueno, la idea de hoy es dar inicio al módulo de glaucoma de Allergan. Y para eso vamos a hacer una especie de resumen que yo creo que va a servir de introducción para todo el desarrollo de los temas posteriores. No voy a pretender hacer en una sesión explicar todo el diagnóstico y seguimiento del glaucoma, pero vamos a dar algunos índices generales y algunas cosas, algunos conceptos que en el fondo reflexionar y tener presentes antes de poder seguir con las siguientes presentaciones de expertos en cada uno de los temas. No tengo ningún interés comercial en, digamos, el tema que voy a conversar. Y como antecedente siempre es bueno acordarse que a pesar de que ahora estamos dominados por el coronavirus, el glaucoma sigue siendo un problema muy prevalente. Tenemos 60 millones, más de 60 millones de personas afectadas por glaucoma en el mundo, y de esas 4,5 millones están ciegas por glaucoma. Es muy importante, estamos hablando de un 4% de la población mayor de 40 años, y en nuestra población, en nuestro grupo latino, es mucho más frecuente el hecho de no tener un diagnóstico. Esto dado básicamente, yo creo, por la reticencia que tenemos para consultar. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a hacer como dije, un pequeño esquema de cómo hacemos el diagnóstico de glaucoma. El diagnóstico de glaucoma se basa en 4 parámetros fundamentales. 1, la presión intraocular, asociado, como sabemos, al espesor corneal. 2, el examen del nervio óptico, asociado al OCT. La gonioscopía, asociado también, o no, a la OCT de segmento anterior. Y finalmente, el campo visual. Vamos a hablar primero sobre la presión intraocular. Sobre la presión intraocular, si les puedo dar solamente un consejo, es medir la presión a todos los pacientes. ¿Y por qué digo esto? Cuando recién partí en esta cosa de la oftalmología, me consultó un paciente de 18 años, que en este momento tiene 32, portador de una distrofia miotónica, que estaba en silla de ruedas en el momento de la consulta, y que consultó por refracción. Y me dijo él que desde los 11 años estaba en control, en el mismo lugar, anualmente por refracción, por tener una miopía progresiva. Y me comentó además que todos los años le cambiaban los lentes. Al examen, tenía una visión de 20/100 en el ojo derecho y movimiento de mano en el ojo izquierdo, con presiones sobre 30 en ambos ojos y excavación 0,9 en el ojo derecho y 0,99 en el ojo izquierdo. El campo visual tiene un campo visual tubular en el ojo derecho, y si bien le hice una traba con mitomicina y está controlando las presiones, actualmente a sus 32 años está legalmente ciego. Ese paciente se podría haber ahorrado la ceguera tan temprana y haber disfrutado de algunos años más de visión solamente basándonos en el hecho de haberle tomado la presión en alguno de los controles. Yo creo que la edad no es un factor para no tomar presión. Yo en general veo pacientes sobre 14 años, entonces para mí es más fácil, y le pido que le tomen la presión a todos. Pero en general uno debiera hacer el esfuerzo de tomarle la presión a todos los pacientes, y con eso descartaríamos, o al menos podríamos pesquisar a algunos de estos pacientes de forma más precoz. ¿Por qué otra cosa es importante la presión? Porque la disminución de la presión es la única alternativa que tenemos terapéutica. Además, todo nuestro tratamiento, el lograr el manejo del glaucoma, se basa en obtener una presión objetivo que va a ser específica para cada paciente. Y eso, además, uno de los 5 factores que más influyen en la estimación de esta presión objetivo es la presión intraocular sin tratamiento. O sea, los pacientes que se dañan con presiones altas, vamos a pedir que la baja no sea tan significativa y que podríamos tolerar presiones de alrededor de 17-18. Pero en pacientes que se dañan con presiones más bajas, las presiones objetivos tienen que ser mucho más bajas, y estamos hablando de pacientes que de repente pueden necesitar cifras de alrededor de 1 dígito. Considerar siempre el espesor corneal para la decisión. ¿Qué sabemos también? Que el nivel de presión está asociado a las tasas de progresión. Eso quiere decir, como vemos aquí en el esquema, presiones más bajas se asocian mucho más a progresión lenta, y las presiones, mientras más altas son, se van asociando con mayor frecuencia a progresión rápida. Sabemos también que
cuando un paciente mantiene presiones bajo 18 en todos sus controles, en ese paciente no se observa una progresión significativa. Por otro lado, cada milímetro de presión que nosotros logremos disminuir en nuestros pacientes es significativo. Como vemos acá en el Canadian Glaucoma Study, se logró demostrar que por cada milímetro de mercurio de disminución, sobre el valor target se agregaba un 19% más de riesgo de progresión. Lo mismo se observa en el UK GTS, en que también por cada milímetro de mercurio extra se agrega un 19% de riesgo de progresión, y esto se hace significativo a los 12 meses, por lo que a los 12 meses el trabajo tuvo que cortarse y seguir, digamos, tratando a los dos grupos de pacientes. Y otra cosa muy importante es que los tres factores, uno de los tres factores más importantes para el riesgo de ceguera por glaucoma de ángulo abierto es la presión en el momento del diagnóstico. Mientras más alta es la presión en el momento del diagnóstico, los pacientes tienen más riesgo de tener ceguera al final del camino. En cuanto al espesor corneal, es muy importante en los pacientes, en todos los pacientes, y estar incluido siempre cuando hacemos nuestro primer examen, y tiene un valor pronóstico que está bien determinado en los pacientes con hipertensión ocular. Pero su valor predictivo en pacientes con glaucoma o sospechosos de glaucoma no está tan claro, y en general ahora nosotros miramos el valor del espesor corneal, pero no se hacen las correcciones que estuvieron muy de moda al comienzo, puesto que más que nada es el concepto que tenemos que tener de la paquimetría. Lo segundo es el examen del nervio óptico. El examen del nervio óptico es, yo diría, lo más importante en el glaucoma. Como vemos acá en este gráfico clásico del Dr. Weinreb, que se presentó por primera vez en el American Academy of Ophthalmology el año 2002, vemos que los cambios estructurales, tanto en el disco como en la capa de fibras, anteceden por bastante tiempo a los cambios funcionales que se ven en el campo visual. Eso en la mayoría de los pacientes. 40% de pérdida axonal antes de los cambios perimétricos. El 60% de los pacientes con hipertensión ocular tienen pérdida de la capa de fibra hasta 6 años antes de los cambios perimétricos. Y en el OHTS se ve que el 55% de los pacientes pasan a glaucoma por cambios en el disco óptico, en la fotografía estereoscópica, sin tener cambios significativos en el campo visual. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque, bueno, yo creo que nadie espera que un paciente diabético pierda un dedo o tenga una retinopatía diabética para empezar a tratarlo. Como de la misma forma, nadie espera que un paciente con cardiopatía coronaria tenga un infarto antes de empezar a tratarlo. Y esto, el examen del nervio óptico y el saber qué es lo que está pasando, nos va a permitir cambiar el momento de cuándo intervenir. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando en ese sector del glaucoma continuum, que es cuando había un impedimento funcional producto del glaucoma. En general, ahora con los exámenes que disponemos, podemos empezar a intervenir en la enfermedad en una fase asintomática, cuando hay cambios estructurales, sin tener todavía cambios funcionales. Y el ideal, por supuesto, en el futuro, es tener un diagnóstico genético que nos permita intervenir incluso antes de la enfermedad asintomática. Y aquí empieza el dilema. ¿Cuándo tenemos que sospechar? Por ejemplo, de esos nervios, ¿cuáles son glaucomatosos? Vamos a dar algunos tips, algunas cosas que nos van a permitir ir desarrollando el tema. Primero, ¿cuáles son las variables más sensibles en el diagnóstico del glaucoma precoz? Uno es la forma del reborde neuroretinal, la regla ISNT. Dos es el ratio entre el cap disc, o la excavación, como lo conocemos normalmente, que es mayor de 0,5 solamente en el 11% de los normales, de 0,7 solamente en el 5% de los normales, que en general es simétrica, y cuando hay asimetría, mientras mayor es la simetría, menor es la probabilidad de que la persona sea normal. Defectos difusos o localizados en la capa de fibra es el tercer punto, y 4, la hemorragia del disco por sí sola, que es muy importante y es 99% específica de glaucoma. El tamaño del disco es importante. Veamos esta fotografía.
Yo generalmente con esta fotografía pregunto qué les parece, si es normal o anormal. Como vemos, es un disco con una excavación bastante pequeña y en general la mayor parte de la gente contesta que es normal, pero este paciente tiene un daño en el campo visual marcado, producto de que esa excavación para un nervio óptico tan pequeño como ese, de 1.5 por 1.3 milímetros, es significativa. En esto, entonces, en el glaucoma el tamaño sí importa. Todo el análisis posterior va a depender del tamaño del nervio óptico. No hay correlación con la estatura y en general los hombres tienen nervios ópticos mayores que las mujeres. Los afroamericanos son los que tienen los nervios ópticos mayores, seguidos por los asiáticos, luego los hispánicos y finalmente los caucásicos. Normalmente el nervio óptico mide 1.8 de alto por 1.6 de ancho, una excavación que es mayor en su diámetro horizontal entre 0.1 y 0.3. Como vemos en las imágenes de la derecha, hay un tamaño normal con una excavación aumentada y un tamaño normal con una excavación que no sigue el patrón del mayor diámetro horizontal, sino que de diámetro vertical. Esas dos son sospechosas de glaucoma inmediatamente. Y acá tenemos otros casos con un nervio mucho más pequeño y una excavación parecida a la del ojo normal. Y como vimos, esa excavación parecida a un ojo normal en un ojo pequeño es significativa. Después tenemos un ojo de tamaño normal, con una excavación aumentada, y finalmente un nervio óptico grande, con una excavación grande. Pero ese nervio óptico grande tiene una excavación grande por la misma superficie. Si medimos la capa de fibras y el volumen, digamos, probablemente van a ser iguales, como se ven. Si no contamos con una medición que podamos hacer directamente, un buen tip es fijarse que con el oftalmoscopio de Welch-Allен el spot de 5 grados, si el tamaño de la papila es menor que el spot, estamos hablando de una papila chica. Y si el tamaño de la papila es más allá de 1.5 veces el tamaño del spot, estamos hablando de una papila grande, como se ve en el número 3. En general, no todas las lámparas de hendidura tienen la posibilidad de poder medir el nervio óptico, pero sí, en algunos modelos, como esa que es la que uso yo, digamos, más moderna, pero igual, en que se puede medir en milímetros. Pero ahí siempre hay que considerar el factor de corrección de la lupa que estamos usando. Yo uso la Maxfield de 60 dioptrías, que tiene una magnificación de 1. Eso quiere decir que el tamaño que mido corresponde totalmente a lo que estoy midiendo. Si usan una lupa 78, hay que multiplicar por 0,93, y si usan una lupa de 90, hay que multiplicar por 0,76. Cada una de las lupas y de las marcas tienen distintos factores de corrección, y uno de eso debe saberlo, porque por ejemplo, la marca Folk, en la lupa de 60, hay que corregir por 0,9, y la que ellos tienen factor de corrección de 1 es la de 66. Vamos a ir primero entonces con la forma. GSNT, ¿a qué se refiere? A que el reborde inferior es más grueso que el superior, y más grueso que el nasal, y más grueso que el temporal, en cosa general. La sensibilidad de este signo varía entre un 40 y un 80%. O sea, podemos tener glaucomas que no lo sigan. Podemos tener, personas normales que no lo sigan, y pacientes con glaucoma que se dañen también al revés de lo que uno esperaría que ocurriera. Pero, en general, en 40 a un 80 es bastante razonable. Otras cosas que aparecen son las escotaduras, como sabía en la primera flecha, o los defectos difusos o localizados en la capa de fibras nerviosas. La zona alfa, que corresponde a la flecha celeste, que representa áreas de pigmentación irregular, es inespecífico y se ve igual en pacientes con glaucoma en individuos normales. En cambio, la zona beta, que es áreas que corresponde más específicamente a glaucoma. La zona beta, que es la que observamos ahí, corresponde a atrofia del epitelio pigmentario y la cónica capilar, con mayor visibilidad de los vasos coroideos y esclera. Eso corresponde a la zona beta y es específico de glaucoma. La visión en el examen de la lámina cribosa es una cosa muy interesante. Cuando uno analiza por frecuencia, es visible en el 70% de los pacientes con glaucoma y en el 30% de los normales, y eso hace una diferencia significativa. Pero esa diferencia desaparece al ajustar por tamaño y mayor excavación vertical. O sea, los nervios ópticos normales de tamaño
mayor tienen también visibilidad de la lámina cribosa, igual que los pacientes con glaucoma, no es un signo específico de él. La palidez del reborde, como se ve en esa fotografía, aumenta la posibilidad de neuropatía óptica no glaucomatosa, especialmente cuando hay incongruencia con la excavación. Como vemos acá, una excavación aumentada con preservación de color de cualquier tejido residual es casi un 90% específica de glaucoma. ¿Y por qué? Porque aquí hay atrofia, pero hay conservación de los capilares. Por tanto, no tiene por qué la papila ponerse pálida. En cambio, cuando hay compresión o inflamación o algún otro tipo de proceso distinto al glaucoma que lleve a palidez con o sin excavación, eso es 97% específico de daño no glaucomatoso. ¿Por qué? Porque hay compromiso capilar, compromiso de irrigación que no se asocia, digamos, a la fisiopatología del glaucoma. La oftalmoscopía directa tiende a subvalorar la excavación, por lo tanto nosotros debemos hacer el examen con el paciente dilatado e idealmente binocular para poder tener una visión estereoscópica. El lente de Ruby, en promedio, en un trabajo mostraba excavaciones de 0,4, y si se comparaba con la oftalmoscopía directa, daba excavaciones mayores, pero la oftalmoscopía directa mostraba solamente 0,25. El examen dilatado y binocular es muy importante en los pacientes, en todos los pacientes, y especialmente en los pacientes que tienen glaucoma por algunos glaucomas que se relacionan a enfermedades específicas. El examen dilatado es fundamental para poder identificar estas patologías asociadas. Todo paciente en el primer assessment debiera tener un examen dilatado con revisión de la retina periférica y en forma más general. La asimetría, mientras más asimétrica es la excavación entre un nervio óptico y otro, es mucho menos probable que sea el paciente normal. Una diferencia de 0,2 en la excavación se ve en menos del 1% de los normales. O sea, asimetrías en la excavación en pacientes deben ser una señal de alerta. Acordarnos también que el daño en un ojo está asociado con incremento significativo del riesgo de daño futuro en el otro ojo. Signo de Spilldora. Este siempre me gusta contarlo, que es una observación que se hace en las papilas en general grandes. Si ustedes se fijan en estas dos papilas, tiene una excavación más o menos de 0,6, pero si miran el lugar por donde aparecen los vasos aparecen en el espesor del reborde, no en el reborde. O sea, no se han ido desnudando producto de que se está atrofiando el nervio, sino que siempre han estado ahí. Por tanto, lo más probable es que este paciente se trate de un paciente que tenga papilas grandes y por eso tiene la excavación aumentada. La pérdida de capa de fibras, como se ve en esta figura, se ve en el 60% de los pacientes del ocular hypertension, de hipertensión ocular, hasta 6 años antes de que los mismos pacientes tengan cambios en el campo visual, como se ve ahí. Los defectos localizados se encuentran en más o menos el 20% de los pacientes con glaucoma. A estos pacientes la recomendación es sacar una fotografía dilatado, reduciendo la magnificación a 6 por o 10 por y usando el filtro libre de rojo, ya que eso hace saltar el defecto. La fotografía con flash ahora con los nuevos equipos también tiene una alta sensibilidad de pesquisa y permite encontrar los defectos. Las hemorragias del disco, que son el cuarto punto, son súper importantes. En la retina están justo por fuera del disco o bisecando el margen. En la lámina cribosa adquieren un aspecto redondeado, como se ve ahí. Es un signo muy sutil, pero la lámina cribosa no tienen el aspecto como de flama, como de línea, sino que son redondeadas. Esta fotografía es una fotografía que me regaló una doctora que es pediatra. Yo nunca he visto en otro lugar una fotografía del aspecto redondeado de las hemorragias. El 8.2% de los glaucomas tienen hemorragia del disco y solamente el 0.2% de los normales. A mayor edad y mujeres tienen mayor frecuencia y son transitorias, por lo tanto hay que estarlas mirando siempre.
duran entre 1 y 6 meses. ¿Cuál es la importancia? La importancia de las hemorragias es que nos están hablando de progresión. El tratamiento es insuficiente. Esta otra fotografía nos muestra también un nervio óptico que se ve bastante bien, con un reborde bastante gruesecillo. ¿Y para qué la muestro? Para ver la importancia de la fotografía. Yo en general a los pacientes, cuando, en el primer control, en la primera visita, también les pido una fotografía del disco porque eso nos va a permitir encontrar cambios como ese. Si ustedes se fijan, la fotografía de la derecha fue tomada previamente en un paciente con un glaucoma esteroidal que tenía presiones altas, hasta 40, y la fotografía de la izquierda fue unos meses después. Fíjense cómo hay un aumento claro del defecto y de la excavación que probablemente si no tuviéramos la evidencia gráfica previa no nos habríamos dado cuenta. ¿Y por qué recalco esto? Porque en clínicas oftalmológicas glaucomatológicas, entre el 25 y el 53% de los pacientes no tienen fotografía ni dibujo del nervio óptico, y eso es impresentable. O sea, si hacemos glaucoma, tenemos que tener por lo menos un dibujo como en la izquierda, idealmente una fotografía del nervio óptico para saber a qué nos estamos enfrentando. Necesitamos mejorar el registro, esa es una cosa fundamental, mejorar el registro. 25 a 53% de los pacientes sin fotografía es una cosa muy mala. ¿Cómo nos puede ayudar la estructura? Que es la pregunta, que es cómo se inserta aquí el examen del OCT. Aquí les voy a explicar cómo funciona el OCT. No, no les voy a explicar. Solamente es para mostrarles, digamos, el tipo de imágenes que se obtienen. Y lo que sí vamos a conversar es que el OCT tiene un 0,7% de sensibilidad y una especificidad de 0,94. ¿Qué quiere decir eso? Que falsos positivos son solamente un 6% y tiene un 31% sí de falsos negativos, lo que es muy alto para cualquier examen. ¿Y por qué se deben esas fallas? Básicamente por problemas técnicos, descentración, error asociado al desprendimiento del vidrio, una dirección no regular o no normal, por decirlo, de las capas de fibra, señal pobre, que se pierdan partes, segmentación incompleta, pero aquí lo más importante es esto. Ustedes, si les digo que se fijen en una sola cosa, es el poder de la señal. O sea, para poder evaluar un OCT, tiene que tener un poder de señal por lo menos mayor o igual a 7. En general yo recomiendo tener de 8 para arriba. Después de las señales entre 0 y 10, mientras más bajo es peor. De 8 para arriba es una señal adecuada que nos va a permitir trabajar en eso. Por lo tanto, nuestro examen tiene que lograr una buena línea basal. Si no se logra, debemos pedírsela al tecnólogo o a la persona que lo hace hasta tener un examen de calidad completa. Como vemos aquí, el OCT ha ido mejorando desde las imágenes que teníamos con los modelos más antiguos a los modelos más nuevos, en que la visión de los detalles llega a ser sobrecogedora, por decirlo de alguna forma. En el estudio de cabeza nervio óptico, por ejemplo, los primeros modelos se tomaban 6 barridos de 4 milímetros y ahora se toman 24 barridos, lo que da una imagen mucho más completa. Se corrige también la anatomía en relación a la posición de la fobia, puesto que no es lo mismo asumir que está en el plano horizontal, porque no todos los pacientes es así, de hecho la mayoría de los pacientes no es así. Esto permite además, el nivel de detalle actual permite además, todavía se está trabajando en esto por supuesto, y lo van a ver en la presentación de OCT, que nuestra clínica de repente no se compadece con lo que ocurre anatómicamente. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en general los nuevos parámetros que entrega el OCT van desde la apertura de la membrana de Bruch, que es realmente donde comienza el nervio óptico, y lo que se está haciendo ahora es el minimum rim width, que es entre la apertura de la membrana de Bruch y la parte más cercana de la limitante interna. Y eso nos da el espesor más delgado que se puede calcular en 360 grados. El análisis de la mácula es fundamental también, como lo van a ver, como dije en las presentaciones de OCT, y permite detectar a veces defectos que no detectamos en el examen de la capa de fibra y en el examen de la cabeza del nervio óptico. Lo único negativo que tiene es que, como sabemos,
deja fuera el 50% de las fibras ganglionares porque no están en la zona macular, están en el resto de la retina. Y esa diría que es la deficiencia mayor. Esa es una imagen en el ojo izquierdo típica de un daño precoz por glaucoma, donde hay una amputación de esas características en la parte, digamos, temporal inferior, que se correlaciona con el grosor retinal y con las imágenes del otro lado. En el modelo Spectralis se produce la misma imagen, la misma visión, pero un poquito menos de detalle. Aquí lo fundamental es hacer el diagnóstico precoz. O sea, tenemos que sospechar los pacientes que tienen alteraciones en el nervio óptico, sospechar cuando tienen cosas que pues, nos recuerdan que puede ser un glaucoma, porque la mayor utilidad de la OCT de nervio óptico es en pacientes que tienen daño precoz. Cuando hay mucho daño, su utilidad empieza a disminuir cada vez más. Aquí vemos las imágenes que nos permiten hacer un seguimiento en las dos plataformas principales y en general esta es la lectura del GPA, del análisis de progresión. Si nos muestra una tasa de progresión mayor de 2 micrones al año, tenemos que alarmarnos. La reducción del grosor de la capa de fibras con un patrón de AS, como se ve ahí, que es típico. La tendencia negativa en el grosor inferior de la capa de fibras, que es el lugar más sensible, y la pérdida de grosor focal, como se ve ahí en ese círculo, con esa zona rosada, que es la diferencia entre el examen actual y el examen previo. Una cosa muy importante, que también hay que hacerlo en el campo visual, es que cuando uno hace una intervención, llámese tratamiento, llámese cirugía, llámese láser, llámese lo que sea, uno tiene que cambiar la basal para poder ver cómo se comporta eso desde la intervención en adelante. Porque si seguimos usando el parámetro inicial, lo más probable es que no vamos a tener una visión de que el paciente está estable, sino que vamos a tener la visión de que se sigue empeorando. 2 exámenes anuales, en general al comienzo, se demoran 3 años y medio en detectar un cambio. Por lo tanto, lo que se recomienda en los primeros 2 años es hacer exámenes cada 4 meses cuando es posible. Y esto permite reducir el tiempo a 1 año. ¿A qué me refería con la importancia de tener un tratamiento un seguimiento o un diagnóstico precoz? El OCT nos sirve hasta un momento solamente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto piso. El efecto piso varía de un equipo a otro. En algunos equipos es alrededor de 40 micras, en otro equipo alrededor de 50 micras. ¿Y a qué se refiere? Que llega un momento en que no es capaz el equipo de detectar cambios, puesto que llega al nivel donde la capa de fibras ya llegó donde está solamente el tejido de soporte. Tienen que imaginarse que la capa de fibra es como un vaso con agua y que está con piedras en el fondo. Si le sacan toda el agua, las piedras no van a permitir darse cuenta hasta dónde sigue el agua desde el nivel superior hacia abajo. Por tanto, y seguir insistiendo con el OCT en pacientes que tienen daños avanzados, 40, 50, dependiendo de cada equipo, no tiene mucho sentido. Eso hay que tenerlo presente también, hasta cuándo nos va a servir el OCT en estos pacientes. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Yo diría que una de las principales es la base de datos de los 2 equipos, que es bastante pequeña, y que ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial debiera mejorar rápidamente. Lo siguiente, y muy importante, es la gonioscopía. La gonioscopía hay que hacerla siempre. Voy a repetirlo de nuevo. La gonioscopía hay que hacerla siempre para descartar cualquier componente de cierre angular en nuestro paciente. Dependiendo del background de cada uno, en Latinoamérica alrededor del 20%, 25% de los pacientes tienen un componente de cierre angular. En los países asiáticos, como saben, o con background asiático, ese componente de cierre angular aumenta mucho más. Cuando se considera la patogenia del cierre angular, es clave, tenemos que analizar el tamaño relativo y absoluto y la posición relativa y absoluta de las estructuras del segmento anterior.
Cuando tenemos una cámara anterior como esa, filiforme, es bastante fácil, pero no siempre es así. ¿Qué nos muestra la gonioscopía? Cuando uno hace una gonioscopía, en general, lo que ocurre por la luz es que la punta la punta de la pupila, o la punta del iris en realidad, se mueve hacia la periferia. El iris se encorva hacia adelante y se produce un engrosamiento en la base. En general, lo que se ha visto ahora es que cuando ocurre eso, en los pacientes que son normales, hay un efecto esponja en el iris. ¿Qué quiere decir eso? Que el iris en la periferia se deshidrata. Y por eso es que no se cierran los ángulos en todos los pacientes que tienen estrechez, sino en algunos. ¿Y en quienes se cierra? En quienes falla esa capacidad de esponja y que no tienen esa deshidratación cuando la pupila se dilata. La diferencia o el bloqueo pupilar se produce cuando existe una gradiente de presión entre la cámara anterior y la cámara posterior, con mayor presión en la cámara posterior. Y eso tiene que ver con el largo del canal que ocurre entre el cristalino y la punta del iris, y tiene que ver también con la altura de ese canal. Y esto es muy interesante, porque como vemos acá, por ejemplo, cuando la altura es de 9 micrones, prácticamente, como ven ahí, a pesar del cambio de diámetro de la pupila, no se producen cambios importantes en la presión. Pero cuando ese canal es muy bajo, de 3 milímetros, fíjense lo que ocurre con la presión al crecer la pupila. Sube en forma muy importante. Y por eso, vamos a ver más adelante, es tan importante apreciar el lens bolt como un factor de riesgo de cierre angular en los pacientes. La gonioscopía debe hacerse, si usted se dedica al glaucoma o le gusta el glaucoma, con un lente de 4 espejos. ¿Por qué? Porque el lente de 4 espejos en general abre el ángulo. Cuando usted usa un lente de 3 espejos, se cierra el ángulo en forma artificiosa y no permite un examen completo. ¿Por qué? Porque el lente de 4 espejos permite un examen dinámico. Como vemos aquí, estamos haciendo una gonioscopía sin presionar, presionamos, abrimos el ángulo, soltamos, se cierra el ángulo nuevamente, volvemos a apretar, se abre el ángulo. Eso permite ver que el cierre angular sea por aposición, que no tengamos sinequias, y ver cómo se moviliza, si tiene la doble joroba, si es solamente un componente de bloqueo pupilar puro, etc. La gonioscopía dinámica es muy importante como parte del examen. Por eso lo recomiendo comprarse un lente de 4 espejos. Tal vez no del color que uso yo, pero un lente de 4 espejos. ¿Qué permite además? Permite una visión rápida en una sola pasada de los 4 cuadrantes, como en este caso en que estábamos evaluando el pigmento. Con el lente, poniéndolo y moviéndolo rápidamente con la lámpara, logramos hacernos una visión general de lo que está ocurriendo en 360 grados. Permite evaluación del ángulo normal, como se ve ahí. Permite la evaluación de las sinequias anteriores periféricas en un paciente, como ven ahí, con una idiotomía patente. Permite ver cómo está la ventana en el caso de una esclerotomía profunda no penetrante. Permite ver la posición del tubo en relación al iris y el resto de las estructuras en el caso de un implante filtrante. Y en este caso nos permite ver una obstrucción del ostium de una trabeculectomía por iris, y por lo cual la cirugía está fallando. Aquí tenemos cómo describimos, esto es una observación personal, ¿eh? Yo no soy muy bueno para las clasificaciones, entonces si me ponen la ficha ángulo grado 3, para mí no significa ninguna cosa, porque va a depender de qué clasificación está usando. Entonces lo que yo recomiendo es anotar lo que se ve. Como vemos ahí, en esta está la descripción de malla trabecular, malla trabecular, malla trabecular, y en la inferior el espolón escleral. Esto permite que, independiente de la clasificación que cada uno tenga en la cabeza, todos entendamos de lo que estamos hablando.
Y con esto no quiero decir que el principal problema que tengamos en conioscopía es que hay una torre de Babel y que no nos entendamos entre nosotros para ver qué estamos viendo. Porque a diferencia del examen del nervio óptico, en donde el problema es que un 25 a un 50% de los pacientes no tienen registro, la gonioscopía no se hace. La gonioscopía tenemos que hacerla. Es muy importante, parte del diagnóstico del glaucoma, cosa fundamental. Y asociado a esto quería referirme al OCT de segmento anterior y al VM. El OCT de segmento anterior tiene algunas ventajas, que no hay contacto con los ojos, que se puede hacer en completa oscuridad o en condiciones de iluminación estandarizadas, lo que permite ver cómo trabaja ese iris, y es especialmente ventajoso en evaluar el grado de estrechez y cierre angular. Se han desarrollado parámetros nuevos que permiten la ubicación de la línea de Schwalbe en lugar del esperón escleral, y eso permite que la descripción del ángulo sea mucho más explícita. Fíjense en el nivel de detalle de estas imágenes. Por ejemplo, en este paciente que habíamos visto que tenía sus sinequias anteriores periféricas, cuando se le hace el OCT de segmento anterior, podemos ver los puntos de unión, y vemos que detrás de ese punto de unión está la malla trabecular, detrás de esa sinequia está la malla trabecular, y aquí aún más claro, fíjense ahí, aún más claro, se ve la sinequia, y se ve que detrás de la sinequia está la malla trabecular, pero aún abierta. Por lo tanto, en ese paciente, si le hiciéramos algún tipo de cirugía, le hiciéramos una sinoquilisis, tenemos alguna chance de que esta cosa vuelva a funcionar. Nos permite ver iris bombé fácilmente, como en esta imagen, nos permite ver el bloqueo inverso del síndrome de dispersión pigmentaria, y con los equipos nuevos nos permite hacer una reconstrucción en 360 grados del ángulo, que es, bueno, aparte de ser bonito, digamos, es útil. Hay toda una clasificación nueva en cuanto a la apertura angular, en cuanto al grosor iridiano, en cuanto al área, digamos, del iris trabeculado, la profundidad de cámara anterior, el volt del cristalino y el ancho de la cámara anterior, como vemos acá. Estos son los parámetros en general, que no los voy a discutir en detalle, pero fíjense el nivel del que estamos hablando ahora. Podemos medir el volumen de la cámara anterior, el ancho de la cámara anterior con un gran nivel de detalle, la apertura en distintas posiciones, el volt del cristalino, que cuánto es lo que sobresale sobre la línea del ancho de la cámara anterior, el espesor iridiano y el volumen iridiano, sobre lo que yo les había comentado de la diferente capacidad de deshidratación que tienen los iris en los ojos que tienden a hacer bloqueo pupilar y en los que tienden a no hacerlo. Otra cosa muy importante, nos permite evaluar tratamientos, como vemos acá. En este paciente, por ejemplo, pretratamiento y posttratamiento lo vemos en la gonioscopía, pero aquí vemos que antes del tratamiento tenía un 67% del ángulo bloqueado, y después del tratamiento bajó de un 67 a un 35. Y eso nos permite a los pacientes mostrarle el gráfico y con eso estar mucho más conectados con ellos. Y aquí, como dije, hay varios trabajos que muestran la importancia del volt del cristalino como factor de riesgo para para bloqueo agudo, digamos. El campo visual es el último parámetro, y lo dejé como último, no porque sea malo, porque es el gold estándar, sino que que yo creo que hay que abordarlo de alguna manera un poquito distinta. Todas mis opiniones son propias, me pueden destrozar después si quieren, pero el glaucoma, como sabemos, es una enfermedad que es asintomática. Y en general los pacientes, los únicos síntomas que tienen cuando uno les dice que tienen glaucoma son los derivados de comenzar con la terapia. Esa característica de ser asintomático, hace que el cumplimiento sea una cosa bastante difícil de lograr, incluso utilizando métodos como el doctor que ahí que se ve en la foto. Entonces, ¿cómo nos ayuda el campo visual en esto? Nos ayuda para mostrarle al paciente cómo está y cuál es la extensión real del daño. Los pacientes tienen visión binocular, y en general
el campo visual binocular, que es lo que se ve en la imagen ahí derecha abajo, es bastante bueno, incluso hasta estadios mucho más avanzados en los campos visuales monoculares, que es lo que uno hace tradicionalmente. Eso hace que los pacientes no tengan los síntomas. Además, esta cosa del túnel negro y de las manchas negras que hemos estado hablando durante tanto tiempo en relación al daño de glaucoma, hay unos trabajos fantásticos de David Kraft en Inglaterra, en que muestran que esta visión de túnel negro y esta visión de manchas negras está presente en el 0% de los pacientes. Lo que los pacientes ven son túneles borrosos, o manchas borrosas, o puntos ciegos, o un cuarto de ellos no sabe lo que ve. Pero el túnel y la mancha está presente en el 0% de los pacientes. ¿Y qué hace eso? Que el paciente diga, mira, en realidad yo no veo ni una mancha negra, ni tampoco veo túnel, y mi visión con los dos ojos anda perfecto. Por lo tanto, yo creo que no tengo glaucoma y el doctor está mal. Entonces, el campo visual nos permite mostrarle al paciente lo que está viendo y mostrarle los cambios que tiene y hacerle patente de lo que tenemos que lograr y los tiempos que tenemos. Nos permite también seguir y ajustar el tratamiento. Yo creo que esa es la cosa fundamental del campo visual. Hacer campos visuales con la frecuencia que habíamos conversado para los CT también, los primeros 2 años, cada 4 meses, nos permite saber cuál es la tasa de progresión de ese enfermo. Por ejemplo, en este paciente, con la verificación de los campos, podemos decir que en 5 años va a tener un cambio que va a ser y que va a estar bastante lejos de la posibilidad de tener algún impedimento funcional asociado. Pero en este otro, la pendiente de la curva, o sea, la velocidad con que está cambiando este paciente, nos dice que en 5 años lo más probable es que tenga alguna posibilidad de tener una pérdida significativa en su función visual, y eso va a cambiarle la vida. Y eso es muy fácil de mostrárselo al paciente. Y eso es muy fácil de entenderlo uno también. Por eso es tan importante el campo visual. Como vemos acá, por ejemplo, se le hace el diagnóstico a este paciente. La tasa media de progresión en la población con glaucoma es esa. Si este paciente progresa, tiene 1 o 2 milímetros más arriba en la presión de target, probablemente su progresión va a ser 10 a 20% más rápido y va a tener un campo visual, una pérdida de campo visual severo. Por otro lado, si logramos mejorar nuestra presión, logramos bajar entre 1 y 2 milímetros más, la progresión va a ser un 10 a 20% más lenta y el paciente va a evitar la pérdida de campo visual que lo lleve a alteraciones funcionales. Como vemos acá, un paciente diagnosticado de 57 años con una depresión media de -5, con una tasa de progresión de 0,6 al año, va a tener pérdida de campo visual grave a los 77. Si bajamos la presión un poco más, tenemos un target mucho más estricto, vamos a lograr que este paciente tenga una progresión más lenta y va a tener varios años de visión salvadas con una calidad de vida mucho mejor. En este otro caso, como vemos, es en la curva de pérdida. Veamos las presiones que tiene el paciente. Si logramos bajar la presión de 19 en este paciente 17, la curva va a cambiar y su nueva tasa de progresión va a ser que se le salven entre 3 a 4 años de visión. En un paciente de 82 años puede significar que va a mantener su visión y va a mantener su función visual, en buenas condiciones hasta el final de su vida. Aquí también, como dijimos, es súper importante ir cambiando la basal luego de las intervenciones para poder saber cómo se comporta la progresión desde el momento de la intervención en adelante. Eso hay que conversarlo con la persona que hace los campos visuales para tener una nueva basal luego de la intervención y poder seguir controlando de ahí en más. ¿Cuáles son las frecuencias? Como ya hemos dicho, el primer año el ideal es hacerlo cada 4 meses y ver y poder determinar cuál es la tasa de progresión del paciente específico. Si el paciente es un paciente que progresa lentamente, uno puede hacer los controles a intervalos fijos, bajarlos a cada 6 meses, cada 9 meses. Yo tengo muchos pacientes que están con control cada 9 meses, incluso cada 12 meses cuando han estado progresando lentamente y cuando se han mantenido estables en el tiempo. Si hay progresión más allá de lo que esperamos, seguir hemorragia en el disco
óptico o si hay presión intraocular no controlada, tenemos que ir adaptando nuestros intervalos para ir viendo y ir determinando en qué momento logramos la tasa de progresión ideal para nuestro paciente con el fin de conservarle la visión durante el mayor tiempo posible. Entonces, las conclusiones, estos son los 4 pilares fundamentales del diagnóstico, que son la presión con la paquimetría, el examen del nervio óptico y la OCT, la gonioscopía y el campo visual. La presión, la disminución es prácticamente la única alternativa terapéutica disponible y su modificación, incluso pequeña, 1 milímetro, tiene una gran influencia en la progresión. Y como les dije al comienzo, para mí el ideal es que todos los pacientes que consultan le tomen la presión. A lo mejor el rendimiento de eso va a ser muy bajo, pero tiene potencialmente la capacidad de cambiar la vida a una persona. El examen del nervio óptico y OCT, tenemos que tener en claro que el daño estructural precede a la alteración funcional, y aquí este trabajo es muy interesante, si lo quieren ver después, en el fondo cambiar un poco el paradigma. El examen clínico del nervio óptico es súper importante, pero se debe asociar a las imágenes cuantitativas del OCT, lo que nos va a permitir hacer un seguimiento y mejorar la alarma, y mejorar la capacidad, digamos, de adaptar el tratamiento y lograr mejores resultados. La gonioscopía es una piedra angular en el diagnóstico de glaucoma. La gonioscopía es una piedra angular en el diagnóstico de glaucoma. Es necesario hacerla. Si fallamos en registrar la imagen del nervio óptico y la excavación, en la gonioscopía estamos fallando mucho más gravemente porque no se está haciendo. Tenemos que hacer gonioscopía. Tenemos que hacer gonioscopía especial en todos los pacientes, pero especialmente en los pacientes en que sospechemos el diagnóstico de glaucoma. El OCT de segmento anterior y el UVM complementan el examen clínico, pero no lo reemplazan. La gonioscopía sigue siendo el gol estándar. La evaluación del paciente debería incluir idealmente ambos, especialmente en el caso de tener alguna duda diagnóstica. El campo visual es fundamental para el seguimiento, permite la evaluación de los resultados y guiar la modificación de los tratamientos, y de la misma forma permite mostrar al paciente los cambios que en el 99% de los casos él no percibe, y le permite mostrar además que cuando el tratamiento es exitoso, su campo visual se mantiene y su función visual se va a mantener en el tiempo, por lo que con eso le entregamos un nivel de tranquilidad que lo hace mejorar su adherencia. Muchas gracias.